Yo les voy a volver a compartir no les voy a compartir la misma presentación o vamos a regresar a lo mismo porque sería como pasar mucho tiempo. Nada más vamos a hacer un repaso a lo que vimos la clase pasada de los distintos diseños para hacer evaluaciones que pretenden buscar atribución. Y ya de ahí vamos a pasar al ejercicio. Acuérdense siempre que tenemos como dos enfoques. Uno que busca establecer atribución, es decir, si el proyecto que ustedes están haciendo generó, por ejemplo, una reducción en el consumo problemático de alcohol, yo sigo con el mismo ejemplo, ese es por un lado, y otro, acuérdense que era el tema de contribución, es decir, qué tanto contribuyó, qué otros factores hay además de mi proyecto, ¿no? Que es más realista a veces si no tienes un diseño experimental, ¿no? Que busca hacer esa atribución más perfecta, aunque hay niveles de atribución. Entonces, están esos dos lados, atribución son los diseños que vimos la vez pasada y el día de hoy, pasando el ejercicio, vamos a ver los de contribución para que no nos enredemos, ¿no? Entonces, el primero que veíamos era el antes y el después, donde tenías tu intervención, tenías ahí tu intervención y entonces decíamos, ok, si yo tengo una intervención que, por ejemplo, empezó en el 2000, en el 2025, y los jóvenes con los que estaba trabajando estaban en un nivel de consumo, luego pasó un año, 2 años, 3 años, y entonces quiero saber cuánto cambió el consumo. Entonces tengo la medida, que es la línea base, y luego la línea final, y entonces digo, bueno, antes consumían 30, ahora consumen 20, y el impacto es de 10, ¿no? Eso es lo que decíamos y hablábamos de por qué eso puede estar sobreestimado, ¿no? No me voy a detener mucho, eso yo creo que va a ser parte del ejercicio ahorita para no repetir tanto, pero acuérdense que este es el primer método, ¿no? Y las causas de por qué ese era un estimador que a lo mejor podía estar sobreestimando o también desestimando, las vimos ese día y decíamos, bueno, puede haber otras intervenciones que no estamos tomando en cuenta y eso hace que se magnifique el resultado. Luego decíamos algo similar, es como si fuera lo mismo el antes y el después, pero tienes todavía más información antes de iniciar el proyecto, ¿no? Puede ser de 1 año, 2 años, 3 años. Y entonces tú analizas esa tendencia en los datos. Imagínense que acá tenían en una serie de tiempo que antes del 2025, que es cuando inicia mi intervención, el consumo estaba en 30. Luego cuando yo empiezo justo antes con la intervención, el consumo bajó a 28, venía bajando ya a 28 sin hacer yo nada. Y tal vez era una tendencia, ¿no? En que a lo mejor el consumo pues ya tenía una picada o a lo mejor venían otros proyectos por ahí que ya, o algunas políticas que estaban generando eso y luego entra mi intervención en 2025, pasa un año y el impacto fue de 20, ¿no? Entonces es muy fácil decir, bueno, pues como justo antes de empezar nuestra intervención, el consumo era de 28, pues es muy fácil decir que entonces el impacto es de 8. Hay una reducción que pasa de 28 a 20, el consumo problemático y por lo tanto el impacto podría ser de 8, ¿no? Pero la realidad es que ya había una tendencia que iba a la caída y aunque tú hubieras introducido tu proyecto, esa tendencia se iba a concretar de alguna manera y entonces en vez de 28 iba a ser de 26. Entonces en realidad como ya vengo observando esta tendencia en los datos, el impacto no es de 8, es decir, no bajó de 28 a 20, sino que bajó de 26 a 20 y entonces el impacto es simplemente de 6. Entonces está todavía como que le va quitando esa exageración, por decirlo así, cuando se tiene datos más precisos, ¿no? Cuando observas el contexto, cuando observas la tendencia. Y decíamos, pero igual ese tipo de mediciones no son totalmente limpias porque también hay cuestiones que pudieron seguir pasando. Aquí pudimos rescatar o quitar un 2% adicional de ese impacto que hubiéramos sobreestimado, pero pueden haber otras cuestiones, ¿no? Y luego pasamos a otro método o a otro diseño que era el tener un grupo de comparación. Aquí no le llamamos grupo de control,
porque grupo de control es para cuando haces el experimento propiamente al azar. Hablábamos de un grupo de comparación y entonces tú decías, ok, empezamos con el programa, pero no seleccioné nunca, no identifiqué un grupo no, un grupo de control. Entonces lo que hice yo, es decir, aleatoriamente, nada más lo que hice fue, mira, estas escuelas que están en estas colonias son muy parecidas porque son más o menos de colonias que vienen de un estrato socioeconómico o parecido, más o menos las personas comparten las mismas problemáticas. Entonces vamos a elegir, vamos a trabajar con estas escuelas, tal vez por decir así, a las cuales les voy a dar el tratamiento, voy a trabajar con estos jóvenes y a estas otras escuelas que se parecen mucho, porque hice ese estudio de más o menos qué tipo de padres llevan a sus hijos ahí, dónde están, dónde trabajan, más o menos cuánto ganan, cuáles son sus problemáticas. Y digo, mira, pues más o menos se parecen porque comparten estas características socioeconómicas, sociodemográficas, ¿no? Entonces, elijamos estas escuelas como un grupo de comparación. Y entonces decimos, ok, tal vez no levanté la línea base, pero levanté una línea final y me di cuenta, es decir, levanté, por ejemplo, los instrumentos de medición en la escuela con los jóvenes con los que yo trabajé, pero además hice un levantamiento en otras escuelas que son las parecidas o las de comparación, ¿no? Y entonces nada más comparo así simplemente los niveles de consumo de esos jóvenes en la escuela en esa escuela que yo estoy tratando con la de comparación. Y digo, bueno, la escuela que no tiene el programa, resultó que los jóvenes tenían un grado de consumo de 25, es decir, el 25% de los jóvenes tienen un consumo problemático y en la escuela con el programa es de 20, entonces es muy fácil decir que el impacto es de 5, ¿verdad? Porque es simplemente la diferencia. Acá hablábamos de que algunas de las problemáticas con hacer ese tipo de comparaciones sin tener datos concretos, es que a veces hay muchas variables que no son observables dentro de una estadística o dentro de, no sé, un censo o alguna encuesta que se levantó, donde se miden estas variables de comparación entre las escuelas o la población que vive, que es parte de estas escuelas, y entonces hay un problema de medición porque a lo mejor resulta, puede ser que, por ejemplo, tal vez yo tengo en la escuela en la que yo estoy dando el tratamiento o la intervención, hay una motivación inherente en esos jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor estos jóvenes que viven en esas colonias, a lo mejor, no sé, imagínense que viven más cerca de algunos museos, de algunas bibliotecas, tienen más información o a lo mejor tienen más acceso a tecnologías de la información y entonces como que tienen más herramientas y más motivación, una para participar y también para protegerse para fortalecer sus factores de protección, ¿no? Y entonces son más capaces, por ejemplo, de decir no a cierto consumo y eso no está en ningún lado, ¿no? Y entonces si tú solamente basas esa comparación en características observables, te estás perdiendo toda esta parte de preferencias, gustos, predisposición de las personas y eso hace que los grupos ya no sean comparables, es decir, ya no estás ya las escuelas son distintas. Entonces, en realidad ahí el problema es que tú estás diciendo que en tu escuela hubo un 5% menos, pero tal vez no fue por tu proyecto, fue por esas características inherentes de esos jóvenes que de todas maneras ya no iban a consumir porque tenían acceso a otra información para protegerse, ¿no? Se me ocurre un ejemplo en ese sentido. Y luego tienes otro método donde tú tienes a estos grupos que es la escuela, pero tienes información antes del programa y después del programa. Y por decir antes del programa me refiero en el 2025 y en el 2024. Es decir, es como si conjugaras los métodos anteriores que hemos visto, ¿no? Igualmente, no son grupos aleatorios, es decir, no elegiste esas personas con las que estás trabajando las escuelas al azar, pero tienes varios elementos para comparar. Y entonces, por ejemplo, lo que haces acá en el diseño cuasi experimental de diferencia en diferencias es que tomas en cuenta todos estos factores. Uno, tomas en cuenta la tendencia de la que hablamos antes,
tomas en cuenta la comparación entre escuelas que no son perfectas, pero que ayuda, y entonces quitas esos efectos. Entonces imagínense que en la escuela esta sin el programa traían un nivel de consumo ya más alto, ¿verdad? Que esta escuela con el programa. Pero antes de la intervención, más o menos se venían comportando igual las dos escuelas. Y cuando se da la intervención, ¡pum! En la escuela donde yo estoy trabajando bajó mucho más el consumo. Entonces a mí ya me da indicios de que algo pasó. Mira, si antes venían iguales y pónganles que haya habido otras políticas, otros programas, etcétera, etcétera, al menos de que sean dentro de esa escuela, pues sí, yo diría, bueno, capaz que también ayudó ese programa que justo entró cuando nosotros entramos. Pero si todo eso se descarta, quiere decir que algo pasó con el programa. Entonces lo que se hace es tomar dos diferencias, es decir, dos restas donde la primera va a ser a la escuela, por ejemplo, sin programa, tú le restas cuál era el consumo antes del que el proyecto empezara, 32, luego cuál es el consumo al final de que cuando el proyecto termina, 25, y te dice que hubo una reducción de 7, pero ese no es el impacto, obviamente. Haces lo mismo con la otra escuela. Antes del programa o al inicio del programa era 30 el consumo y cuando termina el programa el consumo es de 20 y entonces dice que bajó 10. Entonces tú pensarías, entonces es 10, pero este 10 es una diferencia simple, es el primer método. Entonces lo que yo tengo que hacer es restar, esta es la primera diferencia que hago, es decir, hago una diferencia en las dos escuelas o una resta en las dos escuelas. Y entonces en la escuela sin el programa parecería que el consumo bajó 7, mientras que en mi escuela con la que yo estoy trabajando el consumo fue de 10. Entonces tú te das cuenta que es un cambio mayor. Pero para tomar en cuenta la diferencia entre esas escuelas, ahora al 10, que fue el consumo, en mi escuela le resto el 7 y me quedo con que el impacto es de 7, ¿no? Entonces la primera diferencia es esta, donde calculas el 7 y el 10 y luego haces la resta entre escuelas porque las dos estaban en el mismo, son comparables, ¿no? Entonces, tú esperarías que en esta escuela que no tuvo el programa y también tuvo una reducción, tú tienes que eliminar ese 7 porque ese 7 que está dentro de este 10 que tengo acá en mi escuela con el programa, de todas maneras hubiera sucedido. Entonces yo no puedo decir que todo el 10% o estos 10 puntos porcentuales de bajada en el consumo se debe a mi proyecto, porque tengo una escuela comparable por ahí que no llevó mi programa y bajó 7. Entonces yo le resto eso y entonces el impacto es de 3. Sí, si se fijan, voy como limpiando, limpiando, limpiando. Son como capas, pero para eso yo tengo que tener datos y para poder aplicar este método tengo que tener datos no solo cuando inicia el proyecto y cuando termina, sino antes, para poder ver esa tendencia y poder decir que efectivamente más o menos se vienen comportando igual y entonces entra mi proyecto y hay una caída grande, entonces digo yo, pero entonces ahí algo pasó, ¿no? Si no, no puedo hacerlo. Y el último ejercicio que hicimos era, perdón, el último ejemplo era el de la asignación aleatoria, donde ya tengo propiamente un experimento. Y entonces yo ya puedo hablar de un grupo de tratamiento y uno de control. Control porque estoy controlando, estoy haciendo un experimento aleatorio y entonces hay total control de la situación. Es como si ustedes hicieran un ejercicio dentro de un laboratorio. Y entonces acá lo que se hace era, lo pueden hacer a nivel escuela, pero bueno, eso ya es entrar más a detalle de cómo se hace el diseño, lo pueden hacer a nivel de jóvenes, pero hay que tener cuidado en algo que se llama la contaminación del experimento, porque imagínense que ustedes lo hagan a nivel jóvenes dentro de una escuela y entonces ustedes digan, solamente vamos a seleccionar de manera aleatoria estos salones y estos no. Y entonces a estos salones les vamos a dar el tratamiento, por decir así. Pero luego los chicos entre ellos se hablan, se comparten información, miran los eventos, mira qué está pasando y entonces eso puede tener un efecto en su comportamiento y entonces ya te echó a perder el experimento. Y entonces ya ahí hay algo que se llama contaminación. Por eso a veces la unidad de selección tiene que ser como completa para evitar eso, ¿no? Por ejemplo,
Tiene que ser más la escuela en su totalidad contra otra escuela en su totalidad que no, y tienen que estar medio que separadas, ¿no? Porque también estando juntas puede haber ahí contaminación. Pero acá de lo que se trata es de decir, ok, tengo un total de personas o escuelas en su totalidad que califican. Vamos a hablar de personas. Y todas ellas reúnen las características. Son jóvenes, tienen consumo problemático, etcétera, etcétera, etcétera. Están entre esta edad y esta edad. ¿Qué más? Otras variables. Y tú dices, en teoría, todo este conjunto de personas calificaría. Pero yo, una, no tengo recursos suficientes para tratar a todos. Tal vez ese es el caso. Y si los tienes, tal vez lo que te interesa es hacer una evaluación más precisa. Y entonces empiezas a así literalmente lanzar una moneda y dices tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, porque cayó cara y todos los que les caiga cara cuando lanzo la moneda se van al grupo de tratamiento y a los que les cae sol se van al grupo de control. Es decir, no van a participar. Y entonces, cuando tienes muchos jóvenes que son parte de ese conjunto y haces esas repeticiones de lanzar la moneda varias veces, en realidad te van a quedar, en teoría te deberían de quedar un 50% de jóvenes en el grupo de control y un 50% de jóvenes en el grupo de tratamiento. Y en teoría ellos deberían de ser iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, como hiciste esa selección aleatoria lanzando la moneda, no por cómo te cae la persona, no por cómo se ve, no basado en algún dato que tengas de información, en teoría tienes dos grupos que son comparables en promedio. ¿Por qué? Porque la selección al grupo de tratamiento de control te lo dio un experimento aleatorio. Y entonces deberían de ser más o menos, ya cuando revisas los datos, cuando haces el levantamiento de información, deberían de ser más o menos el mismo promedio de edades, el mismo perfil, más o menos de los mismos ingresos socioeconómicos en los dos lados, perdón, la situación socioeconómica. Ya te vas dando cuenta que la selección aleatoria te permite hacer eso y por lo tanto son comparables. Y no solo eso en variables que puedes tú medir, por ejemplo, edad, educación, educación de los padres, dónde trabajan, qué tipo de sector trabajan, porque a lo mejor no es lo mismo una persona, un hijo de un doctor tal vez, o a un hijo de una persona que trabaja en la industria maquiladora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso te expone a diferentes contextos y a diferentes capacidades de decir no, ¿no? De acuerdo a los antecedentes de tus padres. Entonces la aleatorización medio que te manda más o menos a los jóvenes a los dos grupos y te quedan equilibrados en ese sentido. Y entonces ya estás comparando peras con peras, manzanas con manzanas, porque estás haciendo, porque esa aleatorización te permite tener dos grupos comparables, no solo en esas variables que se pueden medir, sino también en las otras que no se pueden tal vez medir tan directamente como los gustos, las preferencias, ¿no? Porque te van a quedar más o menos el mismo número de jóvenes motivados de un lado y del otro lado, ¿no? Entonces, esas cuestiones ya se toman en cuenta y ahí sí es más estricto, robusto decir que este tipo de experimentos funcionan si están bien hechos, ¿no? Entonces, si tú ya tienes un grupo, el que no recibe el programa y otro con programa, simplemente comparas cuáles son sus niveles de consumo al final, ¿no? Entonces, en este caso, imagínense que era de 22 en el grupo de sin el programa y acá lo tengo, el grupo con el programa era 20% el consumo y el grupo sin el programa era 22 y entonces hago una resta simple de 22 con 20 y entonces ahí ya tengo el consumo y veo que el impacto es una simple diferencia. Hay veces también se levanta información en la línea base y haces también lo de la diferencia en diferencias y puede ayudar, pero generalmente no cambia demasiado. Bueno, ahí les hicieron llegar un ejercicio y básicamente es una réplica de lo que yo hice, pero me gustaría que ahora ustedes lo hagan y van a tener oportunidad como de ir reflexionando y preguntándose si se captaron como cómo se hace esto, ¿no? En la práctica. Ahora lo estamos haciendo bien reduccionista, como dice Juana, ¿no? Yo les estoy diciendo, miren, asuman de que se levantó una encuesta, se recolectó información en estos indicadores como el consumo problemático, entonces yo ya tengo la información y les doy varios escenarios de diseños.
y ustedes van a hacer, la idea es de que ustedes hagan el cálculo por su cuenta y que también me comenten por qué un diseño es mejor que el otro, ¿no? O cómo va cambiando el cálculo del impacto a medida que van cambiando de diseño, ¿no? Y por qué, acuérdense que en la clase pasada hablábamos de lo que era el contrafactual. Para poder hacer estimaciones de impacto con enfoque de atribución, es decir, me lo atribuyo a mí ese cambio, necesito generar o estimar un contrafactual, es decir, el escenario de qué hubiera pasado si este proyecto no hubiera existido, dónde estaría esta población. Y entonces el antes y el después, el contrafactual es básicamente la situación anterior donde estaban esas personas que tú estás asumiendo que hubieran continuado en el mismo nivel de consumo después de un año si no hubieras estado presente. Y entonces si hubieran continuado en ese mismo nivel de consumo, entonces su contrafactual sería, en aquel caso era 30%, entonces el día de hoy ellos estarían en un nivel de consumo de 30% y con mi intervención fue de, no sé, 10, entonces hubo un cambio de 20, ¿no? Ese es el tipo de supuestos que estamos haciendo para poder llevar a cabo estas estimaciones, ¿no? Entonces, aquí está explicado el ejercicio, si quieren, empiécenlo a leer y vamos juntos, lo explicamos. La idea es de que ustedes vean que comparen cómo va cambiando la estimación de ese impacto dependiendo del diseño de evaluación que ustedes elijan. Y tenemos varios, ¿no? El antes y el después o el pre-post, serie de tiempo, que es más o menos lo mismo, pero con más datos. Un diseño cuasi experimental, que es el grupo de comparación y también el de diferencia en diferencias. Y hay otro que se le llama cuando haces emparejamientos de personas, es decir, tú ves a una persona, tienes características que mediste en una encuesta y luego la mapeas con otra igualita a ella dentro de tu base de datos, ¿no? O con varias igualitas a ellas. Y esto tiene distintos grados de complejidad, pero no lo hablamos acá, pero es otro método. Y entonces es cuasi experimental porque no es una comparación muy robusta. Es decir, más o menos yo veo que estas personas se parecen y entonces las elijo como comparables, pero yo sé que no son iguales. En cambio, el otro, que es el final, el experimental, ahí sí, obviamente las personas son distintas, pero comparten características físicas, sociodemográficas, no físicas, pero sociodemográficas o de antecedentes que se pueden medir y otras que no se pueden medir, ¿no? Y entonces al asignarlos aleatoriamente ahí ya tomas en cuenta esas dos vertientes. Hola, Hola, Guille. hola José Miguel, tenía una disculpa, tenía problemas un poco con la imagen y no estaba pudiendo comunicarme, pero mucho gusto. Y yo digo que damos paso al ejercicio y que sobre Sí, el ejercicio vayamos teniendo preguntas, pero antes, Joan, ¿nos podrías ampliar tu comentario un poco, porfa? ¿Podrías abrir tu micrófono? Hola, hola, Joan. Si eres tú el que dice, estoy como dirigiendo la información y pareciera que me acerca a lo que en cierta manera se busca y de otra opción me aclara que no se puede alcanzar. ¿Nos ayudas con eso? Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, gracias por Ya. abrir tu micrófono y gracias por estar. La compu. Sí, pues por ejemplo, la vez pasada estaba como que digiriendo de alguna forma en elegir, ¿no? Supuestamente yo No ya te escuchamos seleccionando. muy bien. Si te pegas al micrófono o soy yo. A ver ahí. Ahí, sí, ahí está está mejor. perfecto. Ok. La vez pasada estaba seleccionando, pues nos los estaban presentando y yo estaba como que, a ver, esta sí y esta no, esta pudiera tal vez. Y Sí, esta vez estoy en la idea de que acercándome o yéndome un poco a un futuro, digo yo, pudiera seleccionar esta opción, ¿no? Pero al sí, mismo tiempo me aclara y me dice, es que como tú no tienes historial, no puedes utilizar esta. sí, Sí. sí, claro. Y Aunque si yo no hay que quisiera, prepararse para aunque tenerlo, yo quisiera esto,
no lo puedo tener porque no hay historial, apenas lo voy a construir, pues. Entonces Sí. ahí es donde estoy aclarando principalmente. Por eso casi todo el tiempo las evaluaciones que tratan de hacer este tipo de mediciones se van con una línea base y una línea final, como porque a veces son las más sencillas, te da una idea, no es tan robusta, pero bueno, es lo mejor que se puede hacer y se documenta mucho qué otros factores en el contexto hay, ¿no? Pero sí, por ahí va, Johan, yo creo que se está cumpliendo el objetivo, pero también hay que ser realistas de qué se puede y qué no se puede, ¿verdad? Y ahorita van a ver las de contribución, que son las que generalmente se Gracias. usan más. Perfecto, pues vamos Sí, dándole. El caso es programa de prevención de consumo de alcohol en adolescentes, ¿correcto? sí. Los Eh, insumos son, bueno, la información fundamental es escuela con programas. ¿Le puedes levantar un poquito el zoom porque casi estoy adivinando? a ver, ahí dime. Gracias, es proceso de mi ceguez No, no, momentánea. sí. Sí, escuela con programa. Antes tenía el 30% de consumo de alcohol en Sí, adolescentes y ahora con la intervención, con este proceso de imaginación, tiene el 20% de consumo. A sí, ojo de buen cubero, pareciera, si lo leemos rápidamente, ¿no? Que hubo una disminución, sí. pero Entonces, ahora vamos a calcular de manera precisa esa disminución. ¿Es correcto? así es. Sí, y utilizando el primer diseño, que es el pre y el post o el antes y el después. Correcto. Entonces aquí la idea es de que calculen el resultado, que me digan cuál es el contrafactual en este escenario que el Guille les acaba de avisar, porque acuérdense que el diseño es para estimar un contrafactual, entonces tienen que tener bien claro cuál es el contrafactual para luego tomar esa referencia y hacer el cálculo. Y que me digan si es, qué de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, qué tan confiable es el resultado, ¿no? Ese es el primero, ¿va? Ok. Eso Luego, implicaría, vámonos con el primero, ¿no? Un poquito, así para sí. irnos de la mano, ¿te parece? Y no empezar a correr cuando nos cuesta trabajo gatear. ¿Te parece bien? Y entonces, Sí, ahí, platicándolo contigo, sería, dime qué tan cierta estoy, que sería 30 menos 20 es igual a 10, pero ese no es el contrafractual. ese es el impacto, ¿verdad? Pero Ese es el impacto. oye, Guille, ¿qué tal si vamos repasando los escenarios mejor y así les damos un tiempo para que ellos lo reflexionen y luego hacemos esto que estás haciendo ahora para que ya ellos ya tuvieran Genial, tiempo de pensarlo un poco? Y, genial, me ¿sí? parece increíble. Ok, entonces el B, lo mismo que hiciste, Guille. Ah, ¿cómo? ¿Quieres la misma explicación? Me gustó mucho y así ya a ellos les va quedando claro. Tenías datos previos, ¿verdad? Por ejemplo, tenías Eh, antes de empezar la intervención, tenías series de tiempo, es decir, de mucho antes. Y entonces correcto. el consumo era del 30%, no sé, como 4 años antes, luego el tercer año antes era de 28, luego el segundo año antes era 26, luego el año inmediato anterior a la intervención era de 25 y de repente implementas el programa y ahora es de 20. Entonces, Wow. ahí ya hay una tendencia, ¿verdad? Sí, pareciera que de 30 pasa a 28, de 28 a 26, de 26 a 25, Ahí pareciera, empieza el programa ajá, y luego baja a 20. ujú, Entonces, hay que tomar en cuenta qué tendencia ven ustedes y que me digan cuál sería el contrafactual y cuál sería el impacto. ¿Sí? ok, Ahí la dejamos por ahora y luego ahorita volvemos. correcto, ya te entendí lo que estabas, ¿no? Sí. Y ahí que vayan contestando esas preguntas también, Y lo se que se vale les ocurra. equivocarse, se vale no saber, se vale preguntar, chicos. Lo que me parece importante es que no nos quedemos con así, sin vencer estos opositores internos, que por ahí les mandé una imagen por chat para decirles, oigan, pues venzámoslos, ¿no?
Y aquí estamos en esta sesión y aprovechemos que tenemos a José Miguel y equivoquémonos. Esa es la invitación. Y ahí Sí. va un reto. Sí, ahora empezamos con los cuasi experimentales y yo solamente les estoy dando dos, pero hay más. Ok, Los más simples. Grupo aquí le puse de tratamiento tratamiento y y grupo, comparación. No es control aquí porque acuérdense que no estamos haciendo un experimento aleatorio, es comparación. ¿Sí? ok. Y tengo una escuela Entonces, con un programa, sí, después el 20 los dos y, son después. Solo tomamos la medida ya que transcurrió la intervención. ok, intervine y sin saber cuál era nada, solo después. Y Sí, en una escuela bajó el 20 y en otro el 25, ¿no? sí, Y lo que yo tengo que saber es cuál es la comparación después en la primera escuela, en la segunda y el impacto final, ¿correcto? sí, exacto. Es decir, sí, eso, tengo la escuela que intervine y cuando Ajá, hice la medición, cuando terminó el proyecto, el consumo era de 20. Luego tengo la escuela de comparación, que no es una comparación exacta, ya dijimos, pero bueno, nos sirve. Y su consumo era 25, entonces quiero ver cuál es el impacto final ahí. Y bueno, el contrafactual también sí me lo pueden decir, aunque ahí no se los pedí. ¿Y qué representa el grupo de comparación ahí? Ah, bueno, ahí está la pregunta. sí, Ok, listo. Ahora este es el que creo que les va a costar un poquitín más, porque tienen que hacer dos cálculos para sacar el impacto. yo digo que sí, pero digo que está fácil, Ahí está bien. ¿no? Porque Sí. primero se hace, valga la precisión, el uno y luego el 2, ¿no? Y luego entre ellos. Ajá, y luego entre ellos. Exacto. Ahí está la diapositiva también para que la vean. Pero sí, básicamente tienes una escuela que Ujú, antes consumían, el 30% era el indicador de consumo problemático, luego después 20%, así y es. luego la escuela sin el programa, que es la de comparación, Ajá, el consumo era de 30, luego de 25, y entonces quiero saber, y bueno, y aquí yo estoy asumiendo que venían cambiando de manera igualitaria antes del proyecto, es decir, que tenían esa tendencia de las que les hablaba acá, que venían comportándose igual. Luego empecé con el proyecto y ahí hubo un una cambio. diferencia. Sí. Entonces quiero que saquen la diferencia en diferencia. Así se le llama. Súper bien. ¿Sí? Y luego vamos con la última, que es una experimental donde lanzamos el dadito, los que nos cayeron, a los que les cayó sol se fueron al grupo de tratamiento, los que les cayó cara se fueron al grupo de control. Y entonces tenemos que la escuela o el grupo de tratamiento pasó de De 30 30 a 20 y en del el grupo grupo de control. control de 30 a 27. Y entonces quiero que me saquen el impacto. ¿Sí? Súper. Ahí no es una diferencia en diferencia, es simplemente una diferencia simple y ya. Y que me digan por qué es más confiable. Bueno, ya les di la respuesta, ¿no? Porque este es más confiable, pero ojo, es el más difícil de implementar porque diseños experimentales son complejos y caros. Sí, es más confiable, más bonito y todo, pero a veces por la naturaleza de las intervenciones no siempre se puede, o si se puede, tiene que ser algo bien controlado, y para hacer eso bien controlado cuesta. Hay que invertirle. Sí, exacto. Pero no obstante, tenemos algunos elementos que podrían ayudar a elegir qué tipo de evaluación sí podemos proponer y qué tipo de evaluación sí podemos presentar con los recursos. Y ojo, no se olviden en sus proyectos de pedir para la evaluación. Eso los va a Sí, hacer mucho más confiables y que la gente los voltee a ver, ¿no? Aunque sí, sea mínimo el nivel de evaluación, pero hay que impulsarlo. Es una sugerencia. sí. Y acá ya nada más, pues pongan en esa tablita los distintos impactos que estimaron y vamos a tener una reflexión de qué diseño ahí parece que sobreestima más el impacto, cuál es más confiable, por qué cambia el impacto entre diseños. ¿Sí?
que creo que eso es lo más importante de este ejercicio. De acuerdo. ¿Sí? Si todos estamos de acuerdo, manitas arriba todos, y si no, manitas abajo o a los lados. Sí. Y Hola, sí, yo quisiera hola. Hola, ver si Isui. tuvieran la diapositiva que me la pudieran prestar tantito para darle una lectura rápida y ponerme al corriente porque creo que ahorita sí ya estoy perdido. Ya estás perdido, Sí, Isugi. sí, no, o sea, como no pues, pude poner atención bien la clase pasada, ahorita ya Ok. hay cositas que digo, ahora, ¿y esto? Sí, no. Ya Mira, verás que está súper fácil. No ahí va a más pasar ahí nada. más o menos también te va guiando, ¿no? Te dice cuál es el consumo en el grupo de tratamiento, cuál es el de control y que vayas haciendo la resta. Pero acá están las diapositivas. Si quieres, tómales una foto porque Sí, necesitamos avanzar un poco con el sí, grupo. claro. Esa sería una. Y básicamente es hacer un cálculo. Yo creo que más que el cálculo, lo importante es que sepan por qué uno sobreestima y por qué el otro es mejor, ¿no? Como ese tipo de cuestiones detrás de los diseños más que del cálculo en sí mismo. Sí, Mm. Y Ulises, tú tenías abierto tu micrófono. Adelante. series de tiempo. Se va, este es el aquí de lo que series no, de tiempo. aquí pierde el que no se equivoca. Mm, Sí, ya lo tengo. Pues siento que ahí la llevo, pero bueno, apenas voy con el C. No, no sé si esté bien, ¿verdad? Pero pues no sé, ya podemos comentar. Sí, ahorita de hecho vamos a hacer lo que Guille proponía, que por ejemplo si Ajá, algún participante, alguna participante quiere hacerlo, que nos ayude a irlo haciendo en ahí en la Gracias. de nada. ajá. Acá que nos ayude y ahí vamos aclarando. ¿Les parece? Sí, y su Sí, sí. Jera puso en el chat toda la presentación de la clase pasada, así que la puedes revisar. Sí, gracias, es lo que acabo de ver en el menú. De acuerdo. Espero te sea Gracias. de utilidad. Y ahí soy vienen explicaciones de por qué el método, de eso que te decía, ¿no? No tanto el cálculo, porque es el cálculo, pues es bien fácil, pero hay que entender las implicaciones de un antes y un después, de una serie de tiempo, de una diferencia en diferencia, de por qué uno es más robusto que el otro. ¿Alguien quiere hacer el primero, la parte A, que es el pre y el post? Sí, claro. Un segundito, nada más, Ile Espinosa, Ah, ok. la presentación está justo en el chat. Si puedes entrar, te va a ayudar muchísimo. Perdón, José Miguel. Sí, no, no pasa nada. Si quieres, entonces vamos. Eh, ¿Quién dice que demos 3 minutos más para pensar esto? ¿Y ok. quién quiere que ya arranquemos? Quien diga 5 minutos más, levante la mano. 5 minutos. Ok. Ok, Bueno, saben que yo necesito hacer algo, un segundo y ahorita vuelvo, no me tardo más de un minuto. Nada más voy a pagar algo. ¿Sí? de Ok. acuerdo. Y así Súper. les doy un poquito de chance. Listo, ya estoy de vuelta. Esos no fueron 5 minutos. ¿Todos bien?
Manita hacia arriba, todos bien, vamos, vamos. Tengo una pregunta. A ver, en el prepost, según yo lo que acabo de leer rápido, entonces el contrafactual sería eh, el porcentaje sin el programa, ¿no? Sí, Entonces en tal el cual. prepost, digamos que el resultado serían 10 puntos porcentuales si hubiera existido el programa en cuanto al impacto. El impacto es 10 Sí, puntos porcentuales. Y en sí, la tarea 2 el contrafactual implícito sería 30, ¿no? Pensando que el antes es la existencia de la problemática sin el programa. ¿Sí, no? sí, tal cual. Sí, Ah, ok, sí, sí. muchas gracias. Ahí ya lo hizo Isuji. ¿Y por qué? Y ahí a lo mejor Isuji no estuvo al 100% la vez pasada, pero que de los que sí estuvieron, ¿por qué es confiable este resultado? ¿Qué reflexión tienen? De acuerdo a lo que conversamos la vez pasada. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué debilidades tiene? Estamos en el A, ¿no? Sí, ahí ya lo resolvió Isuji. Sí, ¿Alguien quiere hablar quiere hacer esta reflexión? vamos, chicos. Allá nuestro compañero de Chihuahua, me acuerdo que nos Aquí el que comentaba se cosas. equivoque tiene 100 puntos. Ok, me los ganaré entonces. Súper. Según yo, no es confiable porque solamente hay, o sea, no hay, es de lo que decía yo, no hay datos atrás o no hay con qué sustentar el que si haya aplicado el proyecto, sí bajó, pues. Ok, Entonces no es confiable, pues. pero no es confiable porque no tienes datos más atrás de la intervención, dices. O porque no hay una explicación del que sí haya bajado. O Por, sea, sí hay datos de que bajó, porque pasó de 30 a 20, ¿verdad? Entonces es una sí, escuela, por ejemplo, donde antes el consumo estaba a niveles de 30, luego bajó a 20, pero había algo más ahí de por sí, qué. sí, porque por ejemplo, ahí nos decía anteriormente, a lo mejor hubo otro Ahí proyecto, a lo mejor está. hubo otro cambio, o sea, son muchos factores que no Sí. están bien aclarados, pues. Claro, porque tú tomas nada más un momento en el tiempo antes, luego vas, recolectas información después, pero ¿y qué pasó en el medio? ¿Qué otros programas había? ¿Qué otros factores pudieron haber influido que no estás considerando? Y entonces hacer esa medición así a ciegas, pues hace que esté sesgado, ¿verdad? Porque pueden haber otros motivos que contribuyeron y no se están aislando porque no tienes un contrafactual limpio y los otros métodos tratan de limpiar ese contrafactual. Ahí y le quiere de comentar algo. Sí, es Sí. que en esa parte creo que habíamos dicho que hay varios diseños, ¿no? Sí, Para poder identificar qué habría pasado si no hubiera existido el programa. sí, Entonces, en este proceso no es, por eso el compañero sí explicó bien, ¿verdad? No hay como una base, no tenemos una base para hacer un comparativo o medir un indicador. Entonces, por eso es que, pues el resultado es que no es confiable. ujú. O sea, si hay Súper. una base, la base es la línea base que se levantó antes y es un 30%. Y luego Pues la línea seguimos en el final primero, es ¿verdad? 20%. Si hay una base, lo que no hay es un grupo de referencia o un contrafactual válido que nos permita decir, mira, este grupo es comparable. Y mira, si tú, tú trabajas solamente con esta población, esta otra tenla aislada y vamos a ver qué pasa con ellos. Y entonces la diferencia entre los dos debería ser el impacto. ¿Sí? Nada más para clarificar que en este caso es solamente estás trabajando no con un grupo de referencia o no estás tomando nada de referencia, solo estás tomando la línea antes en el tiempo y esa es la línea base, pero ¿qué pasa en el intermedio? Pueden pasar muchas cosas y como no tengo, yo creo que a eso te refieres, decirle una base, otro grupo o otra forma de comparar, entonces quedan ahí varios cabos sueltos, ¿no? Me imagino que a eso te refieres. Sí, y luego, bueno, José Miguel, mira, por ejemplo, hay en algunas fundaciones donde a veces te hacen poner justo un porcentaje. O Sí, sea, te sí, hacen poner
Por ejemplo, empiezas con, no sé, te dicen, bueno, que esta actividad, por ejemplo, prevención, si llegamos a un 40%, el llegar al 40% en actividades de prevención, pues eso ya es un avance en Es cuanto tu a, línea. Ajá. ajá, exacto, sí, sí. Sí, no, ya me la sé, no te preocupes. Ya sé cómo es. A Sí, yo veces también ya no estoy hay, aprendiendo eso. no hay mediciones rigurosas. Hay veces uno dice, bueno, más o menos era esto. Porque yo creo que es mucho trabajo también tomar esos puntos de referencia. O sea, se entiende completamente. Pero también pues hay que estar conscientes de qué tanto podemos atribuir si no tenemos esas mediciones y como ser bien transparentes, ¿verdad? Ok, el que sigue, series de tiempo. ¿Quién quiere Lo eh, deshojamos un poquito a- para que esté delgadito ayudar? la hojita y por Ahí supuesto que está. por aquí. Alguien está cocinando por ahí. ¿Quién quiere ayudarme con este? Aquí, ¿cuál sería la tendencia más o menos? Más dulcecito Es- Ahí, y ahora se le pone bueno, ahí sí tenemos unos datos previos de ya que pues claramente es la tendencia, ¿no? De la que nos hablaban. sí, Y pues yo pienso que, bueno, ahí haciendo cuentas, está una tendencia como de 1.6. Ajá. ok. Este, Ahí, por ejemplo, ¿quién es Johan o quién era? Porque no veo el nombre. Es Ulises. Ah, pero, Ulises, ok. ajá. Ok, entonces, para ver la tendencia, Ulises, ¿cuál sería el porcentaje aquí en eso rojo que yo puse? Venía Bueno, 30, 28, del 26, 20 25. después del programa el 20, ¿no? Sí, pero antes del programa, en este punto que imagínate que este fue el, el programa intervino aquí. Vamos a poner que, déjame ver, pongo una línea o algo así para... Y ya lo estoy notando ahí donde, Imagínate que aquí fue la intervención, aquí entró la intervención. ajá, tapamos muy bien Entonces, y si no hubiera después estado la intervención, ¿cuál hubiera sido la tendencia en los ahora sí números? explotarlo como uno quiera. ¿Alguien Entonces, tiene un micrófono abierto por Por ahí? favor, les pedimos cierren su micrófono. Perdón, José Miguel, pero si no, no podemos seguir porque Sí, se sí, oye sí. muchísimo. Imagínense, aquí de 30 a 28 cambió 2 puntos, ¿verdad? Luego de Ajá. ahí Otros cambió dos. otros Los otros 2 dos, y de repente ahí cambia solo uno. Y uno, entonces si seguimos esa secuencia, ¿cuál hubiera sido aquí el porcentaje? Esto está un poco tricky, como se dice. 24, ¿no? 24%. 24. 24. 4%. Ay, 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 casi se me sale la lágrima. Ahora, entonces el contrafactual, ¿cuál sería? pues vamos a hacer este pastel de kuromi y la versión va a ser Sería, infantil. El pelo redondo, ok, la vamos entonces, ¿cuál Ay, la sería? persona, perdón, Hola, pero la Gera, persona que perdón, tiene el perdón. micro. Gera, ¿nos ayudas a cerrar el micrófono de la persona que está haciendo pastel? Bueno, yo le puse ahí como respuesta 4%. El impacto, ¿verdad? Sí, el impacto es cuatro Ajá. por ciento, así Ok. es. ¿Por ¿Y qué cuál es sería el el contrafactual? 4%? ¿Alguien me explica? ¿Me ayuda? Yo creo que es el impacto del 4% por si el resultado, entre todos los datos previos nos dio 24 y después del programa fue 20, pues es la diferencia, ¿no? Es decir, ya venía la tendencia, ¿verdad? Entonces Así tú, es. aunque no hubieras tenido, bueno, ahí tenemos a Eva. A ver, Eva, ayúdanos Sí, perdón. con Juana. Sí, gracias. Sí, yo le decía que la tendencia al principio era de 2 en 2%. Ya de último ya fue de 1% y por eso como resultado eran 24%. Ah, Entonces ya bueno. ahí puse que la estimación entre el 24%, y después del programa era 20%, le resté y me dio como resultado un 4%. Porque estás asumiendo que tu contrafactual es 24 y no 25, ¿verdad? Porque ya había una tendencia. Exactamente. Entonces, Ajá, si tu intervención no hubiera existido, este sería el escenario de 24. Pero como existió tu así es. proyecto,
Mm, bajó todavía más el ujú, consumo y entonces el impacto no es de 25 a 20, sino de 24 a 20, ujú, ¿verdad? así es. Excelente. Y entonces, ¿cómo cambia el impacto? ¿Qué tanto cambió? Imagínense, veníamos de, ¿cuánto fue acá? 10, ¿verdad? A 4. Entonces quiere decir que si consider, bueno, ¿qué me pueden Ahí comentar sí ahí? consideramos como que las variables que pudieron estar, que pudieron afectar, a lo mejor que hubo otros programas, que tuvieron información, que recibieron algún curso o algo, y entonces ya ahí sí estamos tomando como que las variantes de información que obtuvo nuestra población. Sí, estás considerándolas, ¿verdad? Y entonces ya le estás quitando un poco ese efecto. Tal vez hay más, pero vas limpiando ese efecto de otros proyectos, ¿verdad? Porque tienes información de la tendencia. José Miguel, yo Sí, tengo una duda. Entonces, cuando tú quieres identificar el impacto y tienes ya esta información de una disminución de la tendencia, pues, en la disminución, en este caso, del consumo. Entonces, tu último dato no sería el que tenemos acá de 25, sino no, tendrías que pensar en cómo se mantendría la tendencia sí. y ese es el número que vas a tomar como referencia. Sí, Ok, gracias. porque el antes de, justo antes de tu intervención sería 25, pero justo le estamos agregando valor al análisis al considerar la tendencia. ¿Cómo viene la tendencia? Claro. Ok. ¿Verdad? Y si encuentras un patrón estimable, entonces hay que usar ese dato porque quiere decir que le estás quitando una tendencia que ya venía. Y si no se la quitas, corres el error de no considerar que de todas maneras la situación hubiera cambiado y te lo estás atribuyendo a ti. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo estimar el contrafractual? Ahí, ¿cuál es la respuesta? Ah, es el 24 que nos dijo Eva, Sí, ya no es el yo le veo. 25, Ajá, sino el 24. ¿Por qué? así Porque es. así hubiera estado la situación de los jóvenes sin nuestro proyecto, no en 25, sino en una tendencia que iba a la baja. Y se lo podríamos anotar ahí para que aparezca en las diapositivas y todo eso. Gracias. ¿Sí? Bien. Muy Un bien. poco. Ujú. Vamos bien. Excelente. Ahora vamos a entrar a la parte de los cuasi experimentales y vamos a hacer el del el grupo de tratamiento y comparación Ay, simple. perdón, Una perdón, antes pregunta. de ese, ya no vi cuál fue, no, es que no se ha contestado, o sí. Ah, no, el contrafactual es 24. Sí. Gracias, gracias, gracias. Y Que es entonces el, en lo de donde dice de cómo cambia el impacto, es en función al comentario que dijo Eva de todas aquellas, a lo mejor acciones o actividades que intervinieron para que se diera esto. Sí, que a lo Sí. mejor estaban por ahí otros aspectos que pasaron o transcurrieron durante el tiempo que se implementó el Se dio la proyecto. intervención. Y Ajá. entonces, si lo tomamos en cuenta, pasamos de un 10% que teníamos inicialmente con un simple prepost a un 4% y al considerar eso, pues baja mucho la estimación, ¿no? De 10 a 6, a 4, Que perdón. sería estaríamos hablando entonces de un 6%. Una diferencia, una variación de 6 De puntos 10 porcentuales. 6 puntos 6 por puntos. ciento. José Miguel. Ok, Sí. gracias. ¿Alguien Ah, más está sí. hablando? Yo, Adelante. Ricardo. ¿Quién dice yo? Ricardo, Ricardo. Adelante, Ricardo. nada más. Entonces, en la parte de la reflexión, valga, para poder validar, bueno, valorar o hacer esta reflexión, como responsable del proyecto, también tendría yo que tener más o menos, no más o menos claro, qué otras actividades se hicieron independientemente de las mías, ¿no? O sea, Sí, vaya, eh, dar un seguimiento puntual, si fue en una escuela, no es un decir, casi casi sí, preguntar quién más vino, qué hicieron, qué actividades, para poder determinar ese,
bueno, esa reflexión y poner con mayor cercanía los posibles variantes, que no son Sí, las mías, que se, que se trabajaron para poder hacer este cambio, ¿no? Al menos. ¿Algo así sí, sería? vas a tener una medición en número, pero además necesitas como análisis de contexto de decir qué está pasando en ese contexto donde estás trabajando. Y por ejemplo, si es una intervención en la escuela, no solamente se trata de intervenciones dentro de la escuela, pero también en la comunidad, qué está sucediendo, qué otras políticas, programas hay alrededor que también tienen más o menos objetivos similares a los tuyos que podrían estar contribuyendo. Sí. Ujú. Ok. Y no vas a poder decir en cuánto contribuyó cada uno, porque imagínate, le estás batallando para hacer las estimaciones del tuyo propio. Ya la bronca también, imagínate, ¿no? Pero sí son Exacto. cosas a tomar en cuenta, ¿no? Eso es un Sí. decir. De, Ok. de, de ser, de ser siempre bien transparente qué está pasando, ¿no? Y es parte del análisis del contexto de la situación. Y decir, mira, yo estimé un 4%, pero tal vez antes yo estimé un 10%, ahora tengo una medición más puntual, que es un 4%, un poco aísla estos otros efectos, pero no quiere decir que está limpio del todo, pero son Ujú. aproximaciones. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora, imagínate que te encontraste, ahí está Ile, adelante. Ahí, por ejemplo, si tenemos un acompañamiento que, por ejemplo, alguna actividad de visiteo domiciliario, seguimiento de monitoreo, de conductas de riesgo, todo eso también, pues lo podríamos poner ahí, ¿no? Para identificar los cambios. ¿Te refieres para entender el contexto? Sí, Sí, pero también va a ser mucho, sí, solo que creo que también en el contexto ayuda mucho como estar, tú te vas a dar cuenta que otros actores están trabajando, qué otras políticas de prevención se están implementando, qué otros programas federales, estatales, municipales están bajando a esas comunidades y eso te va a ayudar mucho como para entender un poco qué otros factores pueden estar contribuyendo a esos logros, ¿no? Además de tu proyecto. Y ustedes, bueno, a mí yo recuerdo cuando nosotros trabajamos así con proyectos, siempre hacíamos alianzas con otros proyectos y entonces entendíamos el contexto y sabíamos que no éramos solamente nosotros quienes estábamos ahí en ese territorio, ¿no? Y a veces era bien difícil aislar unas actividades de otras porque los jóvenes participaban en varios proyectos, ¿no? Y eso te ayuda a ti a hacer ese análisis del contexto para ver qué otros proyectos están trabajando. En la comunidad. No sé si contesté, Ile. sí, gracias. ¿Sí? Ok. José Miguel, yo iría un poquito más arriba, Ajá. nada más para decir que el impacto de la serie de tiempo calcula 24, que era la tendencia, menos 20 después del programa, y el impacto a eso sale 4%, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y así como más explicadito, como lo estás haciendo, me parece que queda como ¿Más claro? Ok. más claro, sí. Y que la reflexión es que justamente, pues, revisó la tendencia, ¿no? Y a la tendencia se le restó el, im- el resultado o el porcentaje de la implementación. ¿Es correcto? Sí. Ahí estoy poniendo, mira, se revisa la tendencia y la tendencia ayuda a limpiar el efecto, pues considera otras intervenciones, Sí. parcialmente, Y que es un ahí se poco lo puede que decir, está. el impacto se calculó, ¿no? Con el análisis de la tendencia, mientras el resultado, tomando en cuenta que también coadyuvaron otros proyectos, ¿no? Y tan Ujú. tan, Sí, exacto. digo, Así es. de manera tan ligera, pues, pero puede servir, ¿no? Sí. No sé si hay alguna duda acá o avanzamos.
Entonces acá el contrafactual 24, entonces en vez de 25 es 24 la comparación que hacemos, al 24 le restamos el 20 y quedan 4 puntos porcentuales de estimación del impacto. Y entonces la reflexión es que al considerar esa tendencia en los datos, se elimina la tendencia. ¿Por qué? Porque tengo un 24% que hubiera sido el resultado sin la intervención y es el que me ayuda a mí a calcular el impacto. ¿Sí? Ok. Ahora en el grupo de tratamiento y comparación simple, ¿quién lo hace? ¿Cuál sería el consumo de comparación después de la intervención? Consumo de comparación después de la intervención, pero de la escuela uno o ya aplicado, o paso a Em, paso. Acuérdense que acá, nada más aquí le voy a poner que sería el contrafactual, ¿verdad? Ah, ok. Este. ¿Cuál sería el consumo que yo tengo de referencia o contrafactual? Es decir, el escenario que hubiera persistido Sería sin la 25, ¿no? intervención, ajá, para poderlo usar como referencia para el cálculo de lo que pasó con mi proyecto. Sería Sería el 25%, 25. ¿verdad? Claro, Ujú. porque Exacto. es la escuela que no tuvo el Y el programa, programa. Ajá. ese es el contrafactual, ¿verdad? Es el escenario Ujú. que existiría que existe sin mi proyecto. Entonces lo tomo de otra escuela por ahí que andaba, que medio que se parecía, y para mí ese es el escenario que hubiera ocurrido, considerando que las escuelas o asumiendo que las escuelas son idénticas o muy parecidas en lo que se puede ver. Ahora, ¿cuál sería el consumo de tratamiento? Es decir, en la escuela con el programa que yo intervine. Ahí sería el 20, ¿no? El que esté ahí El después. 20%. Entonces, esto es muy simple, nada más sacas una diferencia rápida. ¿Y cuál sería el impacto? Pues la diferencia Es entre 5, 25 menos 20. 5%. 25 menos 20 y es entonces un 5%, ¿verdad? Es Ujú. correcto. ¿Y ahora qué representa el grupo de comparación? Ahí, por ejemplo, si, bueno, como ya tenemos un grupo de referencia, podemos decir que realmente el impacto final fue del 5% debido al tratamiento que nosotros realizamos. Ujú. Sí, pero ¿qué representa el grupo de comparación? ¿Qué sería en este caso? Antes se acuerdan que, acuérdense que nosotros estamos tratando de estimar contrafactuales, escenarios alternos, es decir, que hubieran ocurrido sin nuestro proyecto. Es como Entonces la línea aquí, base de la que em, partimos. ¿Pudiera ser? no, No. Ok. la línea base es cómo estaba antes y cómo estaba antes de la intervención. Aquí es un punto de referencia que creo que para allá vas, Juana, Ok. pero no es Ujú. línea base. Ok. Sería el, es, es lo que estamos tratando de estimar con el diseño. ¿Se acuerdan que les decía que para poder hacer una evaluación de atribución necesitábamos un contrafactual? Entonces aquí en este caso el contrafactual no nos lo da la tendencia ni nos lo da la línea base, que eso era en los otros escenarios, en los otros diseños. Aquí el contrafactual nos lo da él. El grupo control. Exacto, el grupo de comparación, que en este caso le llamamos comparación, que se asimila al de control. Entonces es el contrafactual, ¿verdad? Porque es el escenario, es como si yo imagínense que digo, ah, mira, este se parece, estas escuelas se parecen, entonces las voy a tomar como mi contrafactual porque son idénticas a mi escuela y no tienen la intervención. Ok. Entonces el contrafractual es el porcentaje, lo ponemos así para que, digo, es el porcentaje de la escuela sin programa, lo cual equivale al 25%. Sí, ahí está. Porque Para acuérdense que que se yo les quede. siempre, Ujú. ajá, yo lo que quiero es restar
ese valor de ese contrafactual de la medición que yo hice de mi escuela. Entonces es ese 25%. Ese 25% es mi contrafactual que proviene de la escuela de comparación que no tiene el programa cuyo resultado de consumo es 25%. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Les está dando más o menos como ustedes lo iban calculando? ¿O ven diferencias? ¿Se equivocaron? Si se equivocaron, cuenten por qué se equivocaron, qué era lo que no estaban considerando. ¿No? Ahí dice Ile que todo bien. Ok, adelante pues. Diferencia en diferencias. Ahí Guille ya nos hizo el cálculo hace rato, sí, nos dijo ya cuánto era. Dijo, está bien fácil, nomás hacemos las dos diferencias. Por eso se llama diferencia en diferencia, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién se anima? O sea, se vale contar cómo nos equivocamos, qué pensamiento nos llevó a equivocarnos, porque eso ayuda mucho para después retraernos y decir, bueno, ahora lo tengo que pensar desde esta otra óptica, Lógica. ¿no? Ujú. Así que chicos, no se preocupen, vamos a equivocarnos. Es el ejercicio de hoy. Equivocación más equivocación igual a 100 puntos. Sí. Alguien puso aquí Ile Espinosa, que el primero es 10, el segundo 5. Ay, 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 ya lo hizo Ile. A ver, cambio tratado. Entonces, Y vamos mejor a... abre tu micrófono, Ile. Ok. Bueno, pues lo único que hice fue hacer la resta de el antes y el después. En el primero que era 30 y después 20, y ahí me salió 10%, y 10, escuela ¿verdad? sin programa, antes 30 y después 25, pues el 5. Claro. Y entonces el impacto final, Ile. El impacto final sería, caray, ahí sí 20, no podría ser menos 5%. A ver, espérame, déjame ver. Sí, Es el de o sea, después. una Mm, reducción del 5%, ¿verdad? ok. Bueno. De Es que 5 yo puntos dije, no, no lo puedo porcentuales. poner menos 5. Ok. No, es que sí, porque es menos 5 porque bajó. Entonces está bien el cálculo que hiciste. O Bueno. sea, aquí, por ejemplo, lo que tú hiciste, por lo que me estás diciendo que no puede ser menos 5 y sí lo es porque acá tú tienes 30 menos 20 te da 10, ¿verdad? Y Ajá. luego 30 menos 5 te da 5, ¿verdad? Sí. Pero ahí 30 hay un 30 menos A ver otra 25. vez. A ver otra vez. 30 Eh, menos 20, 10. ok, vamos a ponerlo acá arriba. Lo que hizo Ile fue Es 30 correcto. menos 20, ¿verdad, Ile? Sí. Y luego acá hiciste 30 menos 30 25. menos 25 y te da 5, ¿cierto? Ujú. Correcto. Y yo creo que tú lo que hiciste fue restarlo al revés, al de control le restaste el tratamiento y por eso te daba menos 5. Sí. Pero al final la lógica es que hubo una reducción y tú la Ajá. ves acá, en el primero de 10 y en el otro de 5 y entonces Ujú. le estás restando a este 10 este 5, ¿verdad? Ok. Sí. Y entonces te queda 5, Ujú. ¿cierto? Sí. Esta es la primera diferencia y la segunda diferencia es entre el 10 y el 5. ¿Lo podríamos poner en palabras, por favor, que quede ahí? Como lo hiciste antes, arriba. Aquí, ¿qué Sí, representa el grupo control? aquí el grupo control es la La escuela sin escuela sin programa. programa. Sí, pero acá no estamos hablando grupo control, estamos hablando del cambio control. Entonces, cuando es cambio control, estamos asumiendo que estamos haciendo la resta de 30 menos 25. Y es lo mismo acá, el cambio tratado, es decir, cuánto cambió el grupo de tratamiento. Entonces por eso estamos tomando los números de arriba, que es 30 menos 20 en el cambio tratado, porque ya estamos hablando de cambio, no de grupo. Correcto. ¿Sí?
Ok, Correcto, entonces y ahí 30 queda menos 20, 10. 10. Esa es la primera operación. La Sí, segunda operación es cambio control de 30 a 25 y después al final, al resultado final del cambio tratado se le resta el resultado final del cambio control y eso implica 10 menos 5 es igual a 5. así es, tal cual. Ujú. Y entonces el grupo control acá, aquí el contrafactual implícito es el grupo control sin programa. Esa variación cómo se comportó. No puedo decir es un 5%, es un 10. Bueno, es este 5, ¿no? Es esta reducción del 5%, ¿verdad? Correcto. Porque es la que estoy tomando de referencia para quitársela al 10. Es correcto. Entonces, ¿qué representa el cambio control ahí con letras? Sería, es la base para estimar el contrafactual de 5, que el contrafactual es este, ¿verdad? Que es el que estoy tomando de referencia para restárselo al 10. Ujú. Lo puedes poner así, Sí, en palabras, para que a todo el mundo nos 10 quede en la menos 5. diapositiva. ¿Sí? Ahí está. Es la base para estimar el contrafactual, que en este caso sería el 5 este que estimamos acá, que es la diferencia entre porque el contrafactual acá lo que estoy haciendo es que es este 5 que resultó de acá, del cambio control. A ver, Básicamente, entonces, ¿por qué no lo hacemos por pasos para no... O sea, la primera parte es el cambio tratado, luego el cambio sí, control y cambio luego, control. ajá, y luego ahí hay, dale enter en el 5 de ahí en el cambio control, y después para sacar el impacto, lo que se hace es al cambio tratado, Tratado, le ajá, le resto restas el el cambio cambio control y eso me da el impacto. y eso te da el impacto. Ajá. Y Ujú, entonces la primera diferencia es todo esto que hicieron acá. correcto, Y la segunda diferencia es de restarle al cambio tratado el cambio control y con eso ya obtengo el impacto final. Entonces, ¿qué correcto. representa acá el grupo control? ¿Por qué me sirve el grupo control? Porque es la base para estimar mi contrafactual, que básicamente el contrafactual es igual al cambio tratado, que es igual a 5. 5%. Ujú. Correcto. ¿Va? Va. Ok. Ahora, em, el último. Entonces ya este es el más facilito. ¿Quién se lo avienta? Vamos. Ahí me salió 3%, Ok. ¿Y cómo te dio ese 3%, Eva? porque yo le quité al 30%, le quité el 27 y por eso me salió el 3%. ¿Cómo? Ok. Está De acá. increíble. Ajá. Ok. A ver, ¿a quién le da distinto? Yo no estoy segura, No, pero creo que tendríamos primero que es la resta del 30% menos el 20% es el 10 Ujú. y tendríamos que restar el 30% menos el 27 que sería 3. Entonces, el 10 de arriba se tendría que restar contra el 3 de abajo y creo que el impacto sería de 7. Ok. Ahí hiciste sí. Ile. ¿Fue Ile o fue Berta? Berta. Berta. Pero Ile Ber- también ya corrigió. ok. Ahí Ile llegó al mismo resultado haciendo una diferencia en diferencias, pero no es necesaria esa diferencia en diferencias cuando tienes un grupo experimental, pero el resultado es el mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque acá, de hecho, por eso se hace el diseño experimental, donde tú ya no tienes que hacer todos esos chanchulles, como se dice comúnmente, para llegar a un resultado más robusto,
porque el diseño experimental solamente te permite comparar el después entre el tratamiento y el control y se acabó la historia. Es decir, 27 menos 20 y llegamos a 7. Pero Berta lo hizo también haciendo todo el proceso de arriba y llegó al mismo resultado, ¿verdad, Berta? Sí, bueno, o sea, pensé que Mm, si lo decía así, iba a quedar más claro, ¿no? Que sí, para decir, bueno, de dónde viene esa resta, ¿no? claro. Pero Bueno, me parece que acá coincidió, no siempre es así, ok. pero coincidió. Pero acá yo les puse el antes, el después de los dos casos, pero quería que ahí ustedes se dieran cuenta también que en un diseño experimental no necesariamente es necesaria la línea base, pero a veces es más precisa y sí, puede ser mejor, pero porque puede tomar en cuenta otros factores que a lo mejor fallaron en el diseño y te quita esa tendencia, te quita toda esa parte de lo que hemos estado hablando. Pero en general, si tu proyecto, si tu diseño está bien, bien, bien hechecito y cuando hiciste este diseño experimental y dividiste los grupos, hiciste el levantamiento de línea base, te diste cuenta que estaban balanceados ambos grupos en variables que se pueden observar y no observar, deberían de ser idénticos los grupos. Entonces, si partes del supuesto que son idénticos desde la línea base, entonces tú nada más deberías de poder restar al grupo de control, le restas el de tratamiento y listo. ¿Sí? Pero muy bien. Eh, Nada más para que tengan en cuenta eso de que generalmente en este tipo de experimentos aleatorios ya no es necesario hacer todos estos tipos de maniobras, sino que puedes llegar directamente a comparar al grupo de tratamiento con el de control y sacar el estimador. Ok, puntos. Entonces, ¿por qué es más confiable un diseño experimental, decíamos? ¿Se acuerdan? A ver, pásenme razones de por qué y las vamos anotando acá de acuerdo a lo que Porque se discutimos tiene después. mayor control de las variables. Como que, Eva, ¿a qué te refieres? Como me refiero a que como que es algo mucho más controlado, como más científico, pues. Ok. Sí, la intuición es muy buena, pero no le estás dando al grano de por qué es más confiable. Hay un método científico detrás que te lo hace más confiable, pero ¿qué parte de esa parte del método Ujú. científico te lo hace más confiable? Es la conformación de los grupos de forma aleatoria, ¿no? Que entonces eso permite que de alguna manera la composición de ambos grupos sea muy semejante y Ahí entonces está. de alguna manera se van controlando como otros aspectos que pudieran determinar estas modificaciones que se pretenden, ¿no? Sí, haz de cuenta que ahora sí pudiste tener un grupo que es comparable tanto en características observables o medibles como aquellas que no las puedes medir, como gustos, preferencias. Entonces tienes el mismo grupo, por ejemplo, que decía yo, de motivados acá, en este grupo de tratamiento, y el mismo en el de control. Y entonces las reducciones en consumo se compensan en los dos lados porque tienes la misma tipología de personas, ¿verdad? Y entonces la conformación, como decía Berta, pues es la misma en ambos grupos, entonces te permite hacer comparaciones de peras con peras y de manzanas con manzanas. Y entonces si los tienes en un mismo contexto y a los dos les pegan las variables estas que ya venían con el tiempo, las tendencias, gustos, preferencias, otros proyectos, les va a afectar de manera igual y entonces puedes comparar. ¿Sí? Muy bien, excelente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o pasamos acá a la comparación y luego a la reflexión final. Sí, así es. Entonces, miren, aquí tenemos como una compilación de los resultados y, por ejemplo, no quiere decir que sea comparable exactamente que le fuimos quitando todos los efectos. A lo mejor, acuérdense que puede haber efectos hacia arriba y hacia abajo. Yo les decía, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, en el primer caso, en el pre y el post, decíamos que
el cambio en el nivel de consumo fue de 10 puntos porcentuales, de 30 a 20, y luego cuando le quitamos algunas tendencias fue solo de 4, ¿no? Pero luego cuando hicimos un diseño experimental, nos dimos cuenta que era de 7, entonces quiere decir que que no estábamos como considerando todas las variables, y aparte es un ejercicio hipotético, ¿no? Pero independientemente de los números que ven acá, porque no es un programa real y son números hipotéticos, ¿qué diseño ustedes consideran que sobreestima más el impacto? El ¿Cuál es más del pre confiable? post. ¿Verdad? El Exacto. que sobreestima es el del pre y el post. Y Ujú. el que es más confiable es el experimental, porque comentaba que los grupos son más semejantes y que se Sí, pueden comparar manzanas con manzanas y peras con peras. tal cual, Eva. Y Berta ahí nos ayudó un montón también. Y entonces, por qué cambia el impacto entre diseños? Guille se está riendo ahí. Yo diría que estas diferencias tienen que ver justo por las dificultades como para llegar a información más precisa de la forma en cómo nuestra intervención está generando los cambios, Sí, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del pre-post, aun cuando pareciera ser que el impacto es mayor, ahí lo que no tenemos es la certeza de si esa modificación está relacionada con nuestra intervención o con otros factores. tal cual, más claro, ni el agua, Berta. Súper bien. Y acuérdense que lo que estamos haciendo con los diseños, ¿se acuerdan que yo les decía? Es que necesitamos un contrafactual, es decir, un escenario de qué hubiera pasado sin el programa. Como cada diseño utiliza una forma distinta de llegar a ese contrafactual, pues es obvio que el impacto va a cambiar, porque lo que dice Berta, va como llegando a un dato más preciso, más preciso, más preciso, hasta que llegas al más comparable y del cual ya no hay discusión de si son iguales o no los grupos, ¿no? Como decía Eva. Entonces, cuando ya llegas a ese nivel de refinamiento en el diseño, pues obviamente vas a tener una estimación más robusta y entonces mientras no llegues ahí, utilices uno, el otro y a uno le tengas más información para decir algo, más información que la otra, entonces ahí hay diferencias. Por ejemplo, empezaste con un pre y un post, pero luego le quitaste la tendencia en el siguiente método y luego hiciste una diferencia en diferencia y luego te diste cuenta que mejor utilizabas un grupo comparable y luego, no, mejor hay que echar la moneda al aire y separarlos entre tratamiento y control aleatoriamente, pues obviamente son diseños muy distintos y entonces unos son más precisos que otros y unos te limpian o te hacen más comparable el grupo de tratamiento con el de control, ¿verdad? Y entre más parecidos sean, menor la diferencia en las estimaciones de impacto. Sí, imagínense que desde el inicio ustedes hubieran tenido imagínense que hubieran tenido a un grupo antes y después, y no pasó absolutamente nada en el ambiente durante un año, todo fue estático, y lo único que cambió fue tu programa, entonces hubieras llegado a un diseño experimental. Pero como eso no es real, entonces no podemos, hay diferencias, ¿no? Y entonces tenemos que ingeniárnosla para llegar a una estimación más robusta. Ujú. Bajó en un 5%, se nos atribuye un 5% a este proyecto, pero vas a tener formas de analizar dinámicas de cambio que son muy ricas. También hay robustez en el análisis, no quiere decir que porque no es un número no es robusto, sino que hay maneras de triangular información y de recolectar información cualitativa que también es muy buena, ¿no? En ese sentido, tenemos estos enfoques como más de contribución que generalmente están basados, o se le llama que están basados en la teoría. ¿Por qué? Porque hay toda una lógica de cambio detrás, hay toda una teoría, todo un conjunto de supuestos que desde una intervención te llevan a un impacto, ¿no? Y eso ya ustedes lo tienen bien claro con la teoría de cambio, ¿no? Entonces, cuando no podemos demostrar causalidad mediante ese contrafactual que estuvimos viendo, pues vamos a buscar construir evidencia
también creíble de contribución. Es decir, cómo estamos aportando a la resolución de un problema. Y en prevención generalmente hay muchos factores que están influyendo. Por ahí nos contaba ahí su compañero Ulises, ¿no? Es multifactorial el problema. Entonces, ¿qué otros factores están contribuyendo? También hay cambios conductuales que son muy complejos, difíciles de medir. Hay también dificultades en entender grupos de control para poder hacer este análisis tan perfecto. Entonces, no vamos a tratar de buscar esa atribución perfecta, pero sí una contribución que sea creíble, ¿sí? Y no se busca probar causalidad, sino que vamos a construir cómo el proyecto pudo haber causado o pudo haber contribuido, pero no es una prueba. La prueba se hace con las pruebas de hipótesis tal cual estadísticas en el caso de los grupos de tratamiento de control. Acá va a ser más un tema de construir cómo los distintos canales pudieron generar esos causas y efectos, ¿no? Entonces, como también hay, van a tener ustedes distintas preguntas de evaluación. Ahí alguien decía, bueno, es que depende de qué queremos evaluar, ¿no? Entonces, para distintos tipos de preguntas vamos a tener también distintos diseños para poder abordarlos. Por ejemplo, ustedes van a encontrarse con preguntas de ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué cambios son los que más importan? ¿Por qué son importantes esos cambios? ¿Para quién son importantes? ¿No? Hay que empezar a pensar en esas preguntas que pudieran ser muy filosóficas, pero a veces no son los mismos intereses los de la comunidad y los del donante. Entonces hay que estar alertas de que nosotros estamos trabajando con personas y debemos enfocarnos en cambios que sean significativos para las personas, ¿no? Porque son los contextos donde estamos trabajando. Entonces, el donante podrá tener preguntas, las comunidades no les van a interesar siempre las preguntas del donante y viceversa, ¿no? Aunque no debería ser así en el caso de los donantes que nos interesen, pero va a haber esas contraposiciones y sobre todo en el diseño de los términos de referencia, como vienen muy de arriba a veces o muy impuestos, tienden a estar fuera de contexto. Entonces es bien importante que las preguntas de evaluación también vengan desde abajo, ¿no? Y que los indicadores también vengan desde abajo para poder hacer mediciones que tengan sentido, pero eso son otros tipos de enfoques, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, ¿qué cambió? ¿Qué cambios son los que más importan? ¿Para quién importan? ¿Cómo ocurrió el cambio? Es decir, la dinámica, cómo nuestro proyecto contribuyó a ese cambio y para quién funciona la intervención y para quién no funciona la intervención. Eso es bien importante porque ustedes se van a dar cuenta que van a tener variaciones. No todos los grupos son homogéneos, van a tener impactos heterogéneos en distintos grupos dependiendo edad, factores de riesgo, otros tipos de variables, no van a reaccionar de la misma manera. O en una comunidad de intervención no va a ser la misma que en otra comunidad, es decir, el resultado no va a ser el mismo. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de variantes para el momento de que pensemos en cómo abordar las evaluaciones. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que consumen menos alcohol, que es un cambio, queremos saber por qué, cómo, qué tipo de jóvenes, son todos los jóvenes, son los hombres, son las mujeres, o no importa el sexo, sino más bien importa ¿cómo se dice? Los antecedentes de las personas, los hogares de donde vienen, el tipo de problemas a los que están expuestos o contextos. Entonces los diseños que se basan en la teoría pues generalmente van a partir de estas hipótesis de cambio que generalmente vienen de una teoría de cambio, o si no tienes una teoría de cambio que está explícita, porque yo dudo mucho que alguna intervención opere sin teoría de cambio. Si no está explícita, la tienen en la cabeza, la tienen en algún lado, o la tienen empaquetada, o la hicieron algún día y nunca la volvieron a ver, pero hay toda una lógica de cambio detrás. Entonces hay que sacarla, desempolvarla y lo que nos piden a los evaluadores muchas veces es que la reconstruyamos. Es decir, te dicen, el primer punto de la evaluación es que hagas un reporte de inicio y en ese reporte de inicio vas a tener entrevistas con diferentes actores para que reconstruyas la teoría de cambio del proyecto.
y que ese sea la base del análisis de ahí en adelante, ¿no? Entonces vas a tener distintos tipos de diseños basados en la teoría, algunos más que otros, para poder hacer o aproximarte a ese contrafactual o a esa causalidad donde quieres ver cómo tu proyecto está influyendo. Entonces está, por ejemplo, uno que es muy común, el análisis de contribución. A veces estos están en términos en inglés, como acá lo van a encontrar como contribution analysis. Si se meten a buscarlo, va a haber miles de referencias. La cosecha de resultados o lo que le llaman el outcome harvesting. También está el rastreo de procesos o lo que se le llama el process tracing, o también el cambio más significativo o el most significant change que le llaman, o la evaluación realista que ahora últimamente se puso muy de moda, como que se le está dando mucho auge. Entonces, hay varios diseños, ¿no? Y entonces vamos a ver en qué consisten así rápidamente, porque también la idea no es como explorarlos a detalle, pero para que ustedes sepan que están ahí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo les decía que tienen distintas preguntas y tal vez se podrían abordar distintos de manera distinta, por ejemplo, a veces para responder a qué cambió, generalmente, yo no estoy diciendo que solamente un diseño es para una pregunta en particular, no, pero generalmente si te puedes analizarlos un poco, la idea es que, por ejemplo, el cambio más significativo te va a tratar de identificar qué cambió, que es la primera pregunta, pero también qué de todo eso importa para las personas o para las comunidades, ¿no? Donde estás trabajando. Entonces, por eso vas a identificar muchos cambios, pero no puedes documentar todo eso en una evaluación. Entonces, tienes que priorizar y hacerlo de manera consensuada con los distintos actores para que identifiquemos entre todos de manera participativa qué cambió, pero qué de todo ese cambio es lo más significativo, ¿no? Entonces, ahí hay una metodología específica para implementarla. Luego, la cosecha de resultados. A veces tal vez no traes una teoría de cambio muy explícita, pero empiezas a identificar cambios. Y como no tienes ese respaldo teórico y a veces también quieres dejarlo abierto a no solo cambios previstos, sino también cambios imprevistos, entonces ahí la cosecha de resultados es muy interesante porque además te permite identificar cambios que se dan en contextos donde hay muchas posibles causas de ese cambio, ¿no? Entonces, hay todo un procedimiento para hacerlo también, pero es importante o es interesante hacerlo cuando quieres dejarlo un poco más abierto a cambios planificados, pero también no tan planificados y donde hay muchos actores y el contexto es complejo de intervención, ¿no? También a veces porque son en distintos países, son diferentes contextos geográficos. Ahora, el cómo ocurrió el cambio, ahí hay algo que se llama el rastreo de procesos donde tomas la cadena causal y vas viendo punto por punto, a ver, del paso A pasamos al B, cuál es la evidencia de que estamos pasando al B, al C, al D. ¿Se acuerdan la cadena causal? Es básicamente echarle como poner una lupa en cada proceso en el cambio para ir recopilando la evidencia que te apunta a que el cambio final efectivamente fue logrado por tu proyecto, ¿no? Y luego el análisis de contribución es qué tanto de todo eso que encontraste que cambió ya puedes atribuirse, perdón, a qué tanto de eso que cambió se puede decir que el proyecto contribuyó. Y entonces a veces puedes hacer este análisis de manera, ahorita voy a ir explicando uno por uno, de manera muy sencilla, con algunos elementos, pero no tan explícito como el rastreo de procesos. Es decir, no de A a B, a C a D, sino que analizas el contexto, ves qué cambió y luego dices, ah, mira, sí hay evidencia suficiente, listo, esta es la contribución. Y hay otro que tiene que ver con la evaluación realista, donde ya no te interesa tanto saber, sí te interesa saber qué cambió, pero quieres desagregar un poco más y ver en dónde, para quién sí, en qué contextos, por qué no en este contexto y empezar como a documentar eso, ¿no? Entonces, esos son más o menos los distintos diseños que ahorita se están utilizando y que son muy interesantes para hacer este tipo de análisis de contribución más cualitativo
y no tan de atribución como es el otro, ¿no? Y obviamente, pues esto se respalda en evidencia que tiene que ver con, puede ser evidencia numérica, puede ser evidencia, por ejemplo, de encuestas, de encuestas, de registros administrativos también, pueden ser entrevistas, pueden ser grupos focales. Ahorita más adelante vamos a ver qué herramientas se utilizan. Y entonces vamos a empezar con el primero, ¿no? La cosecha de resultados. Generalmente empieza por esta pregunta de qué cambió y parte de resultados ya reales observados de manera preliminar, porque hay que confirmar que efectivamente fueron logrados por la intervención, y pueden ser resultados esperados o no esperados, es decir, pueden ser previstos o imprevistos. Por ejemplo, ustedes van a empezar a notar que, mira, me están contando que hay una reducción en el consumo en algunos estudiantes, ya empiezo a ver esos cambios. Los jóvenes, pero ¿sabes qué? Los jóvenes también se perciben como más responsables. Mira, también notamos que hay menos conflictos entre estudiantes. Entonces tú empiezas a hacer ese tipo de resultados, a mapear ese tipo de resultados preliminares y entonces quieres identificar cuáles son esos resultados que podían estar en tu cadena de la teoría de cambio, en esa cadena causal o no. Y de ahí te vas a ir a investigar cada uno de ellos de cómo se logró ese resultado a partir de tu intervención. Y entonces lo que se hace es como una cosecha, ¿no? Por eso se le llama cosecha de resultados, porque vas a recolectar elementos que te permitan a ti como decir que tu proyecto está cosechando esos resultados a través de decir, mira, se sembró la semilla, se le echó agua, creció la planta, pudimos ver que esa planta empezó como a dar flores, luego maduró y entonces generó el fruto. Y ese fruto es a lo mejor esta reducción en el consumo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes entrevistas, grupos focales, diferentes técnicas, tú vas apuntando toda esa evidencia a esa cosecha, ¿no? A ese resultado para encontrar qué de toda tu intervención contribuyó a ese logro. Pero no va a ser solamente ese logro, no vas a poder decir que ese resultado es totalmente debido a tu intervención. También tienes que explorar qué otros factores pudieron haber contribuido y ser suficientemente transparente en ese sentido, pero sí también ser bien estricto en qué de todo ese resultado o a qué de todo ese resultado contribuyó tu intervención, ¿no? Entonces, si se fijan, busca mapear esos cambios que ya se empiezan a observar preliminarmente, donde tú ya ves que existe algo de evidencia, algunos datos que te permiten decir que las cosas van por buen camino, ¿no? Y luego también está otro que se llama el cambio más significativo. Entonces aquí generalmente quieres saber, porque una cosa es decir, mira, teníamos todos estos resultados y quiero saber cuáles son los cambios más significativos para poder decir cómo mi proyecto está logrando eso, ¿no? Porque te vas a topar con cambios que para algunas comunidades o para algunos jóvenes van a ser los que más importan, para otros no tanto, y entonces tienes que generar consenso entre los diferentes actores, cuáles serían esos cambios que verdaderamente representan una transformación real de la situación del antes y el después, ¿no? Y para eso hay un proceso donde tú empiezas a documentar esas historias y luego entre los mismos participantes se generan talleres donde los mismos participantes te empiezan a decir por qué ciertos resultados son más importantes que los otros, ¿no? Y también te empiezan a contar cómo el proyecto fue contribuyendo a esos resultados, ¿no? Y no nada más tu proyecto, sino otros proyectos que por ahí estaban, ¿no? Pero te empiezan a diferenciar qué tanto de ese resultado fue derivado o fue gracias a esa intervención, ¿no? Entonces se va a construir a través de historias de cambio de esos participantes
y te va a mostrar esos impactos profundos donde se le da significado a ese cambio a raíz de estas conversaciones que tienes con las personas, porque tú como evaluador vas a llegar y vas a decir, ah, mira qué bueno, acá eh, bajamos el consumo, ¿no? Con esta intervención y eso es lo que pretendía el proyecto. Pero tal vez tu intervención también generó otras dinámicas que para ti como evaluador no son tan importantes, pero para ellos fue totalmente crucial haber tenido ese apoyo. Y entonces no documentar esos cambios o esas transformaciones también te puedes quedar corto. Entonces la idea es como hacer esos mapeos de esos cambios y que esos cambios tengan significado para las personas y que te cuenten cómo, cuál es ese significado para poder justificar por qué se deberían de documentar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, vas a tener cuestiones como, ah, no, pues antes tomaba todos los fines de semana, ahora dejé de consumir y tengo el campeonato mundial, el campeonato municipal y participo o fui el campeón municipal de natación, ¿no? Entonces, vas a ver que hay transformaciones o hay historias que tú a veces ni siquiera te diste cuenta que podías estar logrando, que sí se logró algo, pero además hay otras cuestiones que detonaste a través de ese consumo, ¿no? Entonces, no basta decir, ah, sí, se redujo el consumo, pero también es importante ver toda la historia detrás de esa transformación, ¿no? O antes nos juntábamos en el parque a tomar y los vecinos no lo frecuentaban. Hoy lo mantenemos limpio y hay cascaritas vecinales todas las tardes, ¿no? ¿Y qué significa eso para la comunidad, ¿no? ¿Por qué a lo mejor eso es más importante que la reducción del consumo, ¿no? A lo mejor generó otras dinámicas, otros impactos, otras dinámicas vecinales, mayor confianza, mayor cohesión, que a lo mejor no están en tu teoría de cambio, pero que también tienen un significado muy, muy importante para las comunidades. Entonces hay que darle significado pues a estas historias dentro de la evaluación, ¿no? Y el otro es el rastreo de procesos que les contaba, donde quieres ver exactamente cómo fue ocurriendo el cambio. Y entonces te vas a ir al eslabón de la cadena causal para buscar esa evidencia, casi casi como huellas dactilares o no sé, revisar una cámara, ¿no? Cuando ocurre un robo para poder identificar, ah, mira, sí está esta evidencia, esta otra, y entonces pasamos de un eslabón al otro. No es como muy minucioso. Va a buscar esa evidencia de cambio paso a paso desde la intervención, pasando por los cambios de conocimientos, de capacidades, de comportamientos, de prácticas, de manera muy minuciosa, ¿no? Por ejemplo, cómo de los talleres pasamos al desarrollo de habilidades para decir no, lo cual nos llevó a una menor presión de pares y luego nos llevó al consumo. Es como documentar todo eso. Y ahí no hay duda de la contribución de tu proyecto porque te fuiste a hacer ese rastreo. Pero a veces, como es tan minucioso, requiere mucho tiempo y a veces no es tan necesario si al final lo que quieres tú, a lo que te quieres enfocar es, por ejemplo, a los cambios ya finales y no tanto al proceso, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, van a decir, ah, bueno, pues yo siempre debería de hacer un process tracing o un rastreo de procesos. No sé, porque a lo mejor la recolección de datos va a ser tan intensiva y al final tu objetivo es como probar más el cambio final que toda la parte intermedia, ¿verdad? Como toda la caja negra que le llaman. Y de ahí el otro método o el otro diseño es un análisis de contribución, donde la pregunta central va a ser, ya una vez que analicé toda la evidencia, ver si el proyecto contribuyó a ese cambio o a esa reducción del consumo de alcohol, ¿no? Vas a partir de la teoría de cambio, del análisis de la evidencia y de otras causas posibles, ¿no? Como ejemplo, si notas que hubo un consumo menor, y también por ahí una precondición era que las habilidades socioemocionales deberían de mejorar y no hubieron otras intervenciones relevantes, bueno, podemos decir que es plausible que el proyecto contribuyó. Si se fijan, no nos fuimos a todos los eslabones dentro de la cadena de cambio como lo sugeriría este mapeo de procesos o el rastreo de procesos, pero sí
algunas que son claves para poder tener elementos suficientes de esa contribución que está haciendo el proyecto, ¿no? Ahorita voy a darles otro ejemplo y creo que les va a quedar un poquito más claro. Pero entonces, si se fijan, los diseños varían un poco motivados por la pregunta y también el grado de intensidad de hacer de recolectar la evidencia, pero también la significancia que tienen esos impactos para las personas y de qué tan participativo quieres hacer el proyecto y de qué tan abierto lo quieres dejar para poder considerar factores que pudieron haber sido generados a raíz de la planificación del proyecto o no. Y hay otra evaluación, otro tipo de diseño de evaluación que ahorita se está utilizando mucho también, pero pues a veces son diseños que están de moda, diría yo, porque yo, por ejemplo, desde que empecé en evaluación, muchos de todos estos aspectos los venía tocando, luego llega un grupo de personas, le pone un nombre y te dice, ah, se hace de esta manera, y entonces ya pareciera ser que es un método distinto o un diseño de evaluación distinto y a veces no es tan así. Porque, por ejemplo, acá en tema de evaluación realista, la pregunta central es ¿qué funciona? ¿Para qué? ¿Y en qué contexto? Es básicamente, quieres ver eh, cómo dentro de un contexto en particular, un mecanismo o una intervención genera un resultado y por qué ese mecanismo ya no genera el mismo resultado en otro contexto distinto, ¿no? ¿Y por qué? Porque parte del supuesto de que el contexto influye en los resultados. ¿Por qué? Porque son condiciones distintas dentro de un conjunto o un espacio que reúne ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en una escuela o en grupo de jóvenes A, por decir así, que vienen de una escuela con un buen clima escolar, donde hay docentes comprometidos, pero que a lo mejor tienen problemas de consumo, ahí vas a notar, por ejemplo, que hay una mayor reducción del consumo, por decir así. Y entonces vas a empezar a pensar, ay, ¿por qué en este tipo en esta tipología de escuelas la reducción del consumo fue mayor? Ah, bueno, entonces hay que ver cuál es la tipología. A lo mejor hay un mayor compromiso por parte de los docentes, a lo mejor realizan actividades de cohesión escolar, qué sé yo, ¿no? Y entonces eso hace que haya una situación diferente. En cambio, si tienes otro grupo donde hay una baja asistencia o no se exige tanto que vayas a la escuela, los padres y las mamás trabajan casi todo el día, pues entonces son otros contextos donde vas a notar tal vez que hay un cambio distinto. Entonces, la evaluación realista trata de diferenciar estas tipologías y decir por qué ciertos mecanismos funcionan y para qué contextos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la relación entre todos estos diseños? A veces no son excluyentes, es decir, se podrían combinar según las respuestas y tal vez no los vas a aplicar porque, como les digo, cada uno tiene pasos específicos como para asegurarte que estás haciendo una cosecha de resultados, para asegurarte que estás haciendo un rastreo de procesos bien hecho. Pero hay veces ya en el mundo práctico y desde mi experiencia, yo he, por ejemplo, a veces implementado una cosecha de resultados, pero a veces hago un análisis de contribución y le meto elementos del cambio más significativo o le meto elementos de process tracing un poquito más sofisticados, ¿no? Entonces lo vas haciendo conforme a las posibilidades también. En ese sentido, no son excluyentes y sobre todo, por ejemplo, el de la evaluación realista. O sea, generalmente en todas las evaluaciones uno tiene que hacer como evaluador análisis de qué funciona, qué no funciona y en qué contextos, porque eso es crucial. Si no, no le estás diciendo nada a las personas que implementaron un proyecto. ¿Por qué? Porque no estás hablando de factores que posibilitan o que obstaculizan el logro de los resultados. Y eso es clave, ¿no? Por ejemplo, a través de una cosecha de resultados vas a identificar algún resultado que tal vez no tenías mapeado. Puede ser reducción del consumo, generalmente en este tipo de intervenciones lo vas a tener, pero imagínate que tengas otro que no lo tenías tan mapeado en tu teoría de cambio.
con el rastreo de procesos vas a ir viendo dentro del eslabón qué fue lo que detonó ese cambio. Y al final, cuando tengas esta información, pues vas a poder ver si el proyecto influyó o no influyó en ese logro, ¿no? Vas a llegar a esa conclusión. Aquí hay dos, por ejemplo, diseños que a veces pueden parecer lo mismo y no lo son. Por ejemplo, el de anal, y por eso es que estoy haciendo esta diferenciación. No sé si a ustedes les pasó mientras les explicaba que les sonaban un poco a lo mismo. A mí a veces al principio me sonaban un poco a lo mismo. Por ejemplo, lo que es el análisis de contribución y el rastreo de procesos. ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer es ver cómo estás contribuyendo tú a un resultado o a un impacto. Y tú a veces no puedes hacer ese análisis si no haces un rastreo de cómo en tu teoría de cambio fuiste pasando por los distintos eslabones. Entonces tú dices, bueno, si quiero hacer un análisis de contribución, pues entonces yo debería de hacer un rastreo de proceso bien estricto. Pero resulta que no es tan así. Por ejemplo, miren, acá les pongo un ejemplo que está un poquito fuera de contexto, pero es para que vean la diferencia. Imagínense un ejemplo donde ustedes quieren identificar quién fue el responsable de un robo. Y entonces el análisis de contribución que trata de ver si se va a enfocar más en construir un caso, ¿no? Es decir, va a revisar testimonios de personas que apuntan a que una persona determinada fue. Va a mirar el contexto, si había motivos para que esa persona cometiera el robo. Analiza qué otras cosas más pudieron haber pasado, ¿no? Em, y va a ser como, y entonces va a llegar a la conclusión de que es muy probable que esa persona estuvo involucrada. Y como no hay otra evidencia de que hubieron otras cuestiones que pudieron haber afectado, si bien no es una prueba perfecta, hay un argumento sólido, ¿no? Que te puede decir que fue tal o cual persona que lo hizo. En cambio, en el análisis de contribución, en el rastreo de procesos, la lógica es un poquito distinta. Ahí se va a tratar de buscar, perdón, aquí creo que, me equivoqué. Este no es análisis de contribución, perdón, aquí es rastreo de procesos. Si se fijan, acá la diferencia no va a ser tanto dejarlo tan vago, sino que más bien va a ir por las huellas dactilares, va a ir por el ADN, va a ir a buscar la cámara, los videos que se pusieron, que estuvieron ahí tomándose desde el momento que ocurrió la situación, va a checar la secuencia de eventos y entonces ahí sí va a haber como una evidencia bien, bien estricta para demostrar cómo ocurrió el hecho y cómo ocurrió ese mecanismo concreto, ¿no? Entonces, en el otro caso es un poquito más suelto todo. ¿Por qué? Porque no te va a... Espérenme, es que aquí forense lo puse acá, mal. Eso estaba mal. Ahora sí. Entonces, si se fijan, el rastreo de procesos es como buscar la evidencia forense, ¿no? Donde vas a ir por las huellas dactilares, el ADN, la cámara, la secuencia de eventos y vas a demostrar a ciencia cierta cómo ocurrió el cambio. En el otro caso va a ser un poquito más de construir el caso de cómo pudo haber pasado para llegar a una conclusión o inferir a raíz de evidencia válida, obviamente, que si bien no es perfecta, te ayuda a hablar de probabilidades altas de que esa persona estuvo involucrada porque hay argumentos sólidos. ¿Sí? Entonces, ahí es un poco la diferencia. Es un ejemplo de otro contexto que a mí me gusta como hacer porque pues te ayuda como a entender las diferencias ya como al momento de llevarlo a la práctica, ¿no?